común que las personas busquemos el consejo de un experto. A continuación te leeré el mensaje que los especialistas de sexo luego existo quieren compartir a propósito del sexo oral. Para una mejor experiencia en la práctica del sexo oral, la higiene general e íntima diaria es indispensable. Usar ropa interior recién lavada, tener una buena higiene bucal y un estado dental libre de infecciones y sangrado. Alimentarse con pocas proteínas y más frutas dulces mejora el sabor de los fluidos sexuales. Usar un condón con sabor o untar en la zona genital chocolate, miel o lo que la creatividad permita puede ser una rica experiencia. Ahora, la doctora Laura Flores va a contestar algunas de las preguntas de nuestro público. Gracias, Vero. Vamos a una de las preguntas, como siempre, que nos hacen nuestros televidentes en la calle. El VIH se contagia por práctica del sexo oral. Y pues esa es mi duda. Gracias. Sí existe el riesgo del contagio del VIH por la práctica del sexo oral. El VIH se transmite básicamente cuando hay contacto de una mucosa, en este caso del sexo oral la mucosa de la boca, y el contacto con un fluido sexual, sea semen o sean líquidos cérvico-vaginales o vulvovaginales. Entonces, cuando están en contacto existe este riesgo. La práctica de sexo oral, quien pone la boca en un pene, quien pone la boca en una vulva, claro que tiene riesgo de contagio. Aquí recomendamos nosotros, para el caso del sexo oral al hombre o felación, utilizar un condón masculino y en el caso de la mujer un condón femenino o una protección de látex que cubra toda la vulva para esta práctica. Vamos ahora con las preguntas que nos hacen nuestros televidentes al correo electrónico de Sexo Luego Existo. A veces me arde el pene después del sexo oral, de tal manera que ya no puedo seguir. ¿Existe alguna manera de prevenir el ardor? Claro que sí, como lo decíamos anteriormente, puede ser que los dientes o alguna fricción o alguna succión muy severa esté lesionando sobre todo el glande y el surco que se encuentra entre el glande y el cuerpo del pene. Habría que tener cuidado y tratar de identificar qué es lo que está pasando en la práctica de sexo oral. Y también otra de las opciones es utilizar condón durante esta práctica y entonces así probablemente se evite este ardor y esta molestia. Otra de las preguntas dice, ¿existen juguetes o aparatos para masturbarse? Y si sí, ¿dónde los puedo conseguir? Claro que existen también accesorios sexuales, juguetes sexuales para la masturbación en el hombre, el autoerotismo. Estos juguetes se consiguen en la sex shop y varían desde lo que se llaman vaginas artificiales, que son cilindros en donde el hombre puede introducir su pene, son una base de fundas para el pene. Hay manuales, hay también de pilas que vibran y estas vaginas pueden vibrar, pueden tener temperatura, se les puede poner agua caliente, pueden tener hasta movimiento, igual que los vibradores para las mujeres. Existen aparte de vaginas artificiales pelvis completas con una zona vaginal y una zona anal para ser penetrada y vienen ya las muñecas inflables donde tienen hasta la boca para también favorecer la penetración en la boca y muñecas articuladas que ya no son inflables, sino que en este caso no se pueden desinflar, no se pueden guardar, pero también son articuladas, traen temperatura y movimientos. Y tenemos una última pregunta que dice, mi pene no se queda firme si no lo masturbo, será estimular, ¿verdad? ¿Tendría que preocuparme por esto? Yo recomendaría que no se preocupe. En realidad, la erección del pene es una respuesta a un estímulo y entonces el estímulo de friccionar o de presionar o de estimular de alguna forma el pene es lo que va a producir la erección. Cuando se deja de estimular, si no hay una fantasía que ayude mucho o algún otro estímulo que continúe esa excitación, se va a perder la excitación. Entonces, creo que por este momento no habrá ningún problema, a menos que a pesar de la estimulación no logre tener una buena erección. Entonces, sí habría que ir a consulta. Agradecemos mucho todas sus preguntas, síganosla enviando y vamos ahora a la sexualidad en letras.
Yo creo, doctora, que vale la pena hacer hincapié en el que a los niños se les debe de enseñar a conocer su pene, a cuidar de su pene. Sí, totalmente de acuerdo, Vero. Se les debe de enseñar la anatomía de su pene. A lo mejor la mamá o el papá, cualquiera de los dos, cuando un niño se está tocando su pene, bueno, si le vamos a ver, lo conoces, vamos a ver, mira, esto se llama así, se llama así, porque bueno, desde decirle pajarito y tantas otras cosas, pues nombres que se les ponen, y entonces sí tendríamos que aprovechar para que el niño lo conozca y entienda perfectamente y además empiece a ver su sensibilidad, porque lo hace aprovechando cuando mamá no ve, cuando papá no ve, cuando está solito, y esto no es nada pues educativo. Entonces, lo Ujú. más recomendable es, en vez de decirle al niño, mira, tu palomita, tu pajarito, es decirle, vamos a revisar tu pene, Claro que evitar sí. estos tipos de apodos. Que te diré que tarde o temprano le ponen un apodo, ¿eh? Porque Bueno, la gran mayoría de los hombres adultos le tienen nombre a su pene. ¿por qué, Pareciera que el doctora? pene, pues Como no si fuera algo sé, externo, la ¿no? realidad es que cuando llegan a la pubertad sobre todo, bueno, pero también desde la infancia, el pene responde a estímulos al principio, hasta el frío, el calor, el rozamiento, la vibración. Y no es por la voluntad del hombre. Entonces el hombre de repente empieza a sentir una erección sin que él la esté buscando, sin que sea voluntaria. Parecería como si fuera una cosa aparte, ¿no? Y entonces tienden a decirle, por eso le dicen, pórtate bien, No vas a dejar ayúdame, en no me hagas quedar ridículo. mal, ¿no? Se usa mucho, pues, esto de ponerle nombres, casi yo creo que la gran mayoría de los hombres, no nada más en México, en nuestra cultura y en otras culturas también, en Europa, en Estados Unidos, bueno, tienen un nombre para el pene. Imagínate, Vero, si a ti de repente te empezara a crecer un dedo sin que tú quisieras y empezara a aumentar de volumen, diría uno, bueno, ¿qué está pasando? Y Esto además, no es mi y voluntad, ¿no? además empezarse a comportar de manera extraña y ajena a mi decisión, pues creo Claro que que sí sí. entraríamos en conflictos, ¿no, doctora? Sí, totalmente. Pues bueno, estamos Entonces, hablando del pene, así que vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos.